Sean bienvenidos todos ustedes a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, este canal pluralista, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que, como ustedes saben, pues conversamos, entrevistamos a personalidades de nuestra vida política, de nuestra vida económica, cultural, social. En esta ocasión tenemos que darle la bienvenida otra vez. No es la primera vez, es la segunda vez que ha aceptado nuestra invitación a participar en el programa a don Vidal Suárez Rodríguez, que es, como ustedes saben, alcalde de Tegueste. Don Vidal, bienvenido otra vez a Canal 8 y bienvenido al programa de Directo al Objetivo. Gracias, don Ricardo, es un placer. Vuelvo a reiterar lo dicho, lo tengo en la mente, que en aquel momento hice un agradecimiento personal porque para mí ha sido siempre una persona admirada, es decir, ha sido un referente no solo en la vida pública y porque le he seguido siempre sus editoriales, como también todos los elogios que puedo decir yo creo que son pocos para una persona que en estos momentos ha dado, digamos, un impulso en el progreso de Canarias y más concretamente en un sistema de ver y un sistema de ser con respecto a la ideología en nuestra tierra. Muy bien, muchas gracias. Se excede usted, como siempre, en generosidad de comentarios. Probablemente el afecto le puede a la objetividad, pero siempre es de agradecer también el afecto en este mundo y en esta vida donde no siempre los afectos ni existen ni son correspondidos. En este caso son correspondidos. Vamos, don Vidal cumplió hace días pasados 18 años como alcalde de Tegueste, al frente de la alcaldía de Tegueste, ¿no? Antes, pues fue, aparte de director gerente de empresas, fue profesor de nuestra Universidad de La Laguna. En la Universidad de La Laguna impartió pues, disciplinas como análisis de estados contables, de auditoría, de planificación, además de subinspección de Hacienda, también fue profesor de subinspección de Hacienda. ¿Echa de menos las aulas universitarias, don Vidal? Echo de menos un nuevo concepto de revolución en las aulas. A ver, explique eso. Sí, yo digamos que estoy en estos momentos, tal como he dicho, en los 18 años. Y por tanto me estoy situando, y he tenido una temporadita de reflexión, me he estado situando en qué haría y qué pensaría un chico de 18 años y por dónde empezaría. Y yo creo que en estos momentos esa es una de las reflexiones que tiene que hacer un político y es una de las reflexiones que tiene que hacer un padre de familia que en estos momentos tiene hijos universitarios. El diálogo no estriba exclusivamente en lo que aparenta o lo que la gente dice por ahí, que es que hay que escuchar. Yo creo que el diálogo lo más importante es tener una definición clara y hacer, es decir, nuestros hijos tienen que ver un referente en sus padres como lo vimos nosotros con los nuestros. No importa ni mucho menos cuál es el conocimiento que tengan nuestros padres. Los admiraremos, por lo menos yo, esa es una experiencia que he tenido y que la he repetido viéndola con respecto a mis hijos. Es decir, muchas veces me ruboriza porque tengo dos hijos y pueden ser referentes, igual que los chicos de Tegueste, que lo son para mí, porque yo me divierto mucho con ellos, y además bromeo mucho con ellos, y los escucho, por lo menos, si no en la palabra, sí en el sentimiento. Don Miguel, la cercanía suya, la cercanía humana, no solo con los jóvenes, sino con el resto de la población, es evidente, está más que probada. Pero esa cercanía y esa buena relación, ahora algunos cursis se llaman Finley, me parece. Cuando tenemos en español, en castellano, pues una riqueza de vocabulario inmensa para definir, para concretar esa situación. Pero a lo que iba, esa cercanía no le resta autoridad. No, vamos a ver... perdone que me interrumpa, se lo digo porque algunas personas públicas entienden que la autoridad consiste en el embaramiento, en el alejamiento, en mirar por encima del hombro, y en cambio usted es el caso completamente distinto, contrario. A ver, yo discrepo con el elitismo, no creo en la élite, y no creo en la élite porque eso lleva
claramente a no estar en la arena. Es decir, yo creo que la autoridad es un sentimiento expresivo. Es decir, la autoridad es algo que de alguna manera emana no por imposición, sino por relación. Es decir, la afectividad que tú puedas tener con el otro. Es decir, puedes tener agotado en algún momento, puedes tener agotada parte de tu discurso, por tanto te tienes que renovar, por tanto tienes que hacer un esfuerzo de meditar no solo qué pretendes, sino qué pretenden los demás de ti. Y pues, por tanto, si tú no estuvieras y no fueras una persona al pie del terreno, al pie de obra, por decir así, difícilmente se puede decir que uno manda. Es decir, el mandato no es una cuestión que le tiran a uno atrás, es que se la hacen valer. Y por tanto, yo creo que el principio de autoridad está en que los demás se la crean. Hay un problema en estos momentos, hay un problema, que es que hay un empeño masivo de los mediocres en pretender desautorizar permanentemente por la vía del descrédito, del desprecio o, entre otras cosas, de la carencia que tienen aquellos que en algunos momentos se meten, incluso pongo el ejemplo de la política, se meten por oportunismo o por resentimiento. Es decir, pero yo creo que el ciudadano y sobre todo la gente joven, es decir, los 18añeros en estos momentos, yo creo que tienen una mayor formación y una un mayor entendimiento de cuál es la realidad en la que nosotros vivimos en estos momentos. El pluralismo y la diversidad plural que tenemos, el culto a las minorías como expresión inicial, en estos momentos pues no hay que imponerlo. No hace falta ni siquiera hablar de ello. Ahora está de moda, pues parece ser, quién tiene la verdad y el progresismo aparente, medio aburguesado en el que estamos viviendo en estos momentos. Se utiliza la palabra progresista con un descaro desmedido, entre otras cosas. Hoy he visto a Frutos haciendo una opinión pública donde dice, por ejemplo, y es textualmente, y hace una crítica abierta que es digna de elogio, decía que hay falta de credibilidad. Es decir, la credibilidad yo creo que es el factor o es la palabra donde el marco, es decir, el terreno donde de alguna manera surge la autoridad, surge la oposición y surge el entendimiento y el diálogo. Es decir, no se puede estar pidiendo diálogo a uno que aparentemente ha hecho un esfuerzo y hoy cumple la mayoría de edad, cumple más de 18 años en política, y se le puede estar cuestionando permanentemente su capacidad y la capacidad de diálogo que ha tenido y de eficiencia que ha tenido en aras de no sé qué, es decir, porque es que no me gusta, es que no. Yo creo que en estos momentos que ese discurso está pasado, ¿no? Un discurso está pasado, muy manío. Sí, está pasado, pero usted reconoce que incluso, o reconocerá, que incluso lo ejercen pues precisamente esos mediocres o precisamente aquellas personas que tratan de cambiar la historia de lo que ha pasado, de la historia de cada uno. Sí, entonces, en correcto. este caso, es decir, pues probablemente por unos egocentrismos y por unos desquiciamientos y de luego por unas falsedades que ahí están. Sin embargo, esa cercanía suya de alcalde hacia la ciudadanía, hacia la gente joven, pero también hacia la gente mayor, usted dice que no pierde la autoridad y evidentemente yo, si usted me lo permite, yo creo que la refuerza con esas actitudes de acercamiento, que no significa dejación de sus responsabilidades. No significa. Y sobre todo de escuchar al menos escuchado habitualmente, al más preterido, no preferido, sino preterido, sí. al más, al que menos tiene y al que menos posee y al que menos tal, porque evidentemente estamos en una sociedad, aparte de pluralista, muy desigual. Yo pienso que usted como gobernante municipal, eso, pienso no, lo sé, es una de
de las cuestiones que a usted le conmueven Sí, y a veces le voy a hacer una reflexión por imperativo, ¿no? Es decir, de lo que estamos hablando. Es decir, en un momento determinado, y yo lo he observado a lo largo de todos los políticos que llevamos mucho tiempo, y no depende del color, es decir, lo observo, concretemos con los alcaldes de la isla de Tenerife, y si lo ves paso a paso y pueblo a pueblo, te das cuenta que hay un fuerte énfasis en deteriorar la imagen personal y no de trabajo y de estructura institucional del alcalde. Y a mí eso me ha llevado, entre otras cosas, a estar como un chiquillo con zapatos nuevos. A ver, ¿eso le estimula o qué? Sí, sí. A mí ese tipo de comportamiento a mí me pone las botas. 18 años, pues bueno, ese referente de uno creerse con edad de empezar la guerra, pues me ha hecho un poco quedarme y reflexionar y quedarme un poco en la sombra y pedirle a mis compañeros que sean ejecutores de las ideas que ellos tienen y de los proyectos que ellos tienen y que además lo vendan ellos. Entre otras cosas, para demostrarle a la sociedad de mi pueblo que aún quedándome quieto hay en la oposición alguien que seguirá hablando de mí y deteriorándome más. Por tanto, me están haciendo víctima de algo que la sociedad se dará cuenta y verá que la transición de lo que ha sido un proyecto en estos momentos sigue estando de moda, es un proyecto novedoso y es un proyecto ilusionante, que estando o no estando, está. Por tanto, bienvenidos a aquellos que sigan hablando de mi persona, porque hay una cuestión. Yo utilizo una frase con mucha gente que va por la vida muy agresiva, muy agresiva. Y se puede ser agresivo para conseguir cosas, para la ciudadanía, pero no para conseguir cosas a nivel individual. Y yo les digo, y es una frase muchas veces, puede ser ofensiva, pero que es muy... Yo estoy de alcalde para defender a los pobres y no a los ricos, porque ellos se defienden solos, no hace falta. ¿Y de qué manera? Tienen todos los medios. ¿Y de qué manera? ¿Cuál es la historia de esto? Yo creo que en todo el tiempo que llevo soy el mismo, pretendo ser el mismo, soy una persona con fuerte arraigo, creo firmemente, es decir, mi padre y mi madre mandan en mí, es decir, mi padre sobre todo manda en mí de una manera que nadie se puede imaginar, es decir, yo le pido una opinión, aunque sea muy trivial, de algo que él ha escuchado, ha visto, y siempre me quedo con la reflexión, con la idea reflexiva, porque no me contesta ni me da consejos, sino solo hace una reflexión de aquello que estamos hablando. Y esa ha sido mi educación. Y mire, qué bien me ha venido, porque yo en estos momentos no estoy cuestionando la religión, mi religión, la de religión de los demás. No estoy cuestionando la democracia de los demás, no estoy cuestionando la libertad de los demás. Fíjese usted, le he dicho, o fíjate tú, te he dicho una cosa, la revolución en las aulas. Es decir, los chicos y chicas de mi pueblo en estos momentos tienen que ir pensando en el que la imaginación al poder. Volvemos al 68. Sí. Bien, supongo que esos jóvenes y esa invocación a la revolución del 68, pues evidentemente serán escuchadas, como usted escucha a su padre, o por lo menos en sus reflexiones, ¿no? Bien, vamos a entrar en cuestiones más concretas, no quiere decir que lo que hemos hablado hasta de ahora, ni muchísimo menos sea ajeno a lo que vamos a hablar a continuación, porque de alguna manera puede trascender, puede empapar la gestión de una persona pública, de un gestor público, de un alcalde, en este caso, de un alcalde que al cumplir esa mayoría de edad en el ejercicio del cargo, al cumplir los 18 años, se siente satisfecho globalmente. Bueno, en cuanto a ciertas personas que tratan de deteriorar la imagen del que trabaja,
Eso, conociendo su talante, en fin, pues usted seguro que hay que decirle, y usted lo comparte, de aquello que los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Sí. Pero voy a repetirlo, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Bien, dicho... No, vamos a ver. A ver. No me ponen nervioso, pero me quitan tiempo. Y eso le molesta. Eso sí me molesta. Eso es molesto, ¿no? Eso, sí, es incómodo. Es decir, si alguien pues dedica un minuto para dañar, pues bueno, y no tiene valor. Es decir, es una cuestión de credibilidad. Y una persona que se dedica el tiempo, o todo el tiempo que le dedica a su pueblo es deteriorar la imagen del que gobierna a su pueblo, pues lógicamente se convierte en alguien que no tiene credibilidad. Pero mire, es que además el ciudadano se tiene que dar cuenta que le hace perder el tiempo. Y le hace perder, digamos, ese momento dulce que debe tener cualquiera de reflexión permanente de los asuntos públicos. Es decir, no se puede estar en misa y repicando. Por tanto, ese desasosiego aparente que se produce entre... Es decir, no es que no dialoga, no, es que difícilmente puedes dialogar tú con uno que te está insultando todos los días, ¿no? Es decir, difícilmente. Entonces, ¿qué hace? Pues ser más reflexivo. Y entre otras cosas, de quién te arropas y de qué te arropas. Te arropas del trabajo, de buscar una nueva alternativa y de una cosa que es más ilusionante todavía, que es que estoy convencido que necesitarían haber muchos Vidales para agotar mi proyecto, para agotar mi idea y para agotar la idea del equipo con el que trabajo. Porque hay una cuestión, ellos saben, igual que yo, que ellos están primero y el último soy yo. Es al revés de lo que aparentemente se quiere vender. Es decir, yo no soy ordeno y mando. Es decir, soy ordeno y mando, pero el último. Primero, por eso digo la imaginación al poder. El que tenga la iniciativa, el que tenga la capacidad de iniciativa, ese es el que lleva el proyecto. Y a mí me gustaría algo más todavía. Es decir, el que dice que no en mi equipo, que es lo que yo he propuesto, el que diga que no en mi equipo es el que tiene que llevar lo que los demás dicen. Es decir, si yo lograra convencer a una parte importante de mi pueblo que decir que no es convertir en un sí una negativa, es decir, el ser disciplinado para seguir adelante, si yo fuera capaz de convencer a mi pueblo en eso, yo diría que en estos momentos Tegueste está de moda, pero Tegueste tiene que ser, y a mí me gustaría que fuera la punta de lanza de un nuevo modelo social. Bien, modelo social y modelo de progreso y modelo de desarrollo y modelo de planificación. Bien, ahí en el orden conceptual, en ese nuevo modelo, yo le he oído a don Vidal Suárez, bueno, que él no está por lo que tanto se nos repite de la sostenibilidad, sino por la sustentabilidad. Sí. Sustentabilidad. Don Vidal, ¿qué diferencia hay conceptual? No pretendo equivocarme, pero sí la quiero definir. Sostenibilidad es algo que se impone, y se impone con firmeza. Nosotros hemos vivido durante 25 años con paternalismo. Es decir, hemos creado una constitución y hemos definido una constitución y la hemos impuesto. Yo creo que la sociedad en estos momentos es una sociedad madura, es una sociedad libre y una sociedad que no debe de tener un espejo permanente para mirarse todos los días a ver si es guapo, si tiene talante. No, es una sociedad con talento. Sociedad del siglo XXI, moderna, eficaz, pues pluralista y que tiene algo valioso para la sociedad, que es libre y somos libres uno a uno. Por tanto, aquí no cabe el que fulano de tal me dé consejos o me deje de dar, que son buenos y que pueden ser interpretados cada uno en base a las mayorías en estos momentos y a las corrientes de ideológicas, de pensamiento, culturales. Es decir, estamos en un momento en el que cada cual escoge su esquema. Sustentar para mí es proveer a uno del aliento necesario
y del alimento necesario para creer que lo que está, lo que tenemos en estos momentos, lo tenemos que armonizar. Es un conjunto de armonías que en este caso sustentan, es decir, sostener es amarrar, coger de, ¿no? O agarrar de, ¿no? Sí. Para que nos entendamos en el símil, es que te agarro por, ¿no? Sí. No. Sí. Sustentar es que yo en estos momentos tengo la libertad suficiente de no concebir la ecología y el medio ambiente en el solar del vecino. Y ese es el modelo que hay que cambiar. Yo pongo un ejemplo, es decir, en mi pueblo las medianías han sido mediatizadas. El área metropolitana ha mediatizado las medianías. Y entonces nosotros somos del interior y somos medianeros. Y pues el de la ciudad va a la medianería a ver qué bonito tienes el huerto, qué bonito. Va a la finca. A la finca. Yo estoy planteando otro modelo. El modelo ahora hay que copiarlo al revés. El territorio sustentable es aquel el que busca equilibrio y no el que pasa la raya y dice de aquí para arriba medio ambiente, de aquí para abajo urbano y de aquí para allá paisajístico. No, mire, es integral y por tanto para la gran ciudad, es decir, para Santa Cruz de Tenerife, para la gran ciudad, la cultural, la laguna, también la sustentabilidad estriba en el que la influencia de los habitantes de la comarca, que son 360.000, no es que los de aquí influyan a los de abajo, no. Es que son integrales, equilibrados y por tanto el equilibrio es, y ahí lo tenemos en dos leyes. Una que dice que desde el punto de vista territorial y urbanístico la distribución de beneficios y cargas se hace sobre el núcleo urbano, pero es que también hay otra que dice que es la sustentabilidad, es que la ley de espacios naturales es los espacios mejor preservados y los espacios puros en su inicio son los que deben recibir los fondos. Por tanto, ahí está el equilibrio de la sustentabilidad. La gallina de mi pueblo puede tener el mismo color que la gallina de ciudad, con una diferencia, que la de mi pueblo tiene que tener los pies en el suelo, la otra puede estar en una granja. Claro. Entonces, esa es la diferencia. ¿A qué estamos jugando en estos momentos? Estamos jugando a mentir y a mentirle a nuestras nuevas generaciones. ¿Por parte de las administraciones? No, yo creo que nosotros como padres. También. Sí. Pero las administraciones también. Sí, indudablemente. Pero el que se presta y el que se viene prestando en función de los votos a hacer lo que por esnobismo alguien pretende, pues yo te pongo un ejemplo, que te lo puse la vez anterior, aquí. Se sigue confirmando cada vez más y en aquel momento no ha pasado, sino creo un año o algo así. Año y medio. ¿no? O año y medio, de la primera vez a la segunda vez. Cada vez hay más presión para que yo ponga los parques infantiles con corcho. ¿Cómo es? Sí, hombre. Es decir, la vez anterior lo dije aquí. Es decir, no creo que en un municipio rural los parques infantiles deban tener corcho. Porque hay una enfermedad de ciudad que se llama gripe, que los niños de mi época, pues todos con los pies descalzos y con la arena o con la grava o con lo que sea, pues lo superábamos. Es decir, no teníamos enfermedades. Había inmunidad. Estaban inmunizados naturalmente. Estábamos inmunizados. Yo pongo ejemplo igual que puedo poner un perro. No se le puede, y déjame un poco sea grosero en la expresión, no se le puede poner un tapón en el culo a un perro, porque yo quiero que los perros en mi pueblo sean ecológicos y sean perros que caminan por las calles. Eso sí, amarrados y con sus dueños, con lo que tienen que llevar. Y no vacunados. Y además inventariados en el municipio. Bien. Es igual que el tema de los ruidos. Pues bueno, Tegueste es un pueblo en estos momentos que tiene que procurar, por lo menos de lunes a viernes, no haber ruido. Y los ruidos que haya, pues que sean ruidos colectivos, porque se hacen actividades o porque... Eso es verdad. ¿Por qué? No porque sea mi pueblo una ciudad dormitorio, que no lo es,
No lo y es. es mentira. No lo es. No lo es, entre otras cosas, por su propio crecimiento. Eso sí, está tan de moda el querer ir a Tegueste que en estos momentos quiero hacerte una reflexión con respecto a la vivienda, porque lo tengo perfectamente estudiado y es una cuestión que sí que me afecta a mi conciencia y a mi generación. Todos los de mi generación han creído, por el valor romanista de la propiedad, que todo el mundo tenía que tener su casa en Tegueste, donde fuera, pero tenía que tener su casa. En el principio del siglo XXI, cada uno no puede tener su casa, ni donde quiera, ni tampoco la puede tener por el valor añadido que ha experimentado la construcción, donde él quiere o donde se puede también. Ese, digamos, es en estos momentos un remordimiento de conciencia que me ha hecho ponerme en los cuarteles y ponérmelo a estudiar, porque no es una cuestión... Yo vengo de ciencia, Ya lo sé, profesor, entonces, ya lo hemos dicho, sí. Por las materias que hemos explicado, don Vidal es un hombre netamente de ciencias. Pero, ¿cómo concilia usted? Es decir, ya no solo en el orden conceptual, sino en el orden práctico, en el orden... Vamos a ver... ¿Cómo concilia esa, digamos, la situación del mercado, la situación de las viviendas, tal, con una política de procurar que la gente joven pueda acceder a una vivienda? Y lo más importante porque creo que no se vaya de Tegueste. Y que no se vaya de Tegueste. Sí, ¿Cómo está conciliando? Vamos a ver. Yo esta legislatura la he planteado claramente que era la legislatura, sin ruborizarme, de iniciativas empresariales. Y en estos momentos pues tenemos una asociación de empresarios que se ha hecho en tiempo récord, muy dinámica, con una gente muy activa y eso sí, con una conciencia por parte mía y por parte de dos personas, el primer teniente alcalde y el concejal de desarrollo local, que es Gelacio Fernández, de crear conciencia en los empresarios que no son hermanitas de la caridad. Un empresario que no gane dinero no es empresario. No es empresario, no existe. Claro. Porque los servicios sociales deben estar en otro ámbito y el proyecto de bienestar debe estar en otro ámbito. Pero sí es cierto que hay un nexo entre ambos. Nexo que el empresario debe de empezar a entender y ese sigue siendo sustentabilidad. Es decir, el empresario de la construcción de mi pueblo debe entender que también debe de fijar socialmente a las familias menos desfavorecidas. Por tanto, se tiene que incorporar. Yo creo, nosotros habíamos puesto en los presupuestos del año 2000, tenemos un 70% de endeudamiento, es decir, y bajando por la estabilidad presupuestaria que nos ha impuesto el Estado, pero además digo un 70% para que quede claro, bien. Es decir, que no me lo invento, bien. Es decir, que tenemos entre 70 y 110, digamos, un techo de endeudamiento que hay un analista que me dijo en un momento determinado, que es el interventor de Móstoles, que me dijo, ojalá mi municipio tuviera ese margen para poder hablar de desarrollo económico. Móstoles es la segunda ciudad de Madrid. Estamos hablando de un margen de un 40%. De un 40%, sí. Aproximadamente, que es muchísimo. Que es muchísimo. En un municipio donde no tiene recursos, Tegueste. No. Es decir, los recursos han sido vía imaginación y no vía imposición. Aunque haya alguien que diga lo contrario. ¿Qué tipo de empresas? En estos momentos tenemos un sector bastante diversificado, es decir, estamos 30-30-30, es decir, que el sector primario en Tegueste, aunque tenía una gran parte de economía sumergida, yo creo que es bastante potente desde el punto de vista del equilibrio social. Y la construcción, pues tampoco son empresarios, aunque hay constructores externos e internos, hay digamos un equilibrio. Y lo que sí es cierto es que los constructores de mi pueblo en estos momentos, de los cuales yo estoy muy orgulloso, son personas con un gran nivel de responsabilidad y de sensibilidad. Es decir, están haciendo obras de una gran calidad. Y yo lo único que estoy intentando en estos momentos, y estoy como un chiquillo, como dije antes, de zapatos nuevos, es tener la capacidad y la imaginación de hacer dos cuestiones que necesita Tegueste. Una, un marco de al menos 100.000 metros
y me han dado una alegría, y lo tengo que decir aquí porque si no exploto. La Asociación de Empresarios me ha dado una alegría que en estos momentos, pues ese pequeño parque empresarial, pues ya hay unos 51, y voy a decir la cifra que me han dicho a final de semana, 51 empresarios que han solicitado tener una nave comercial, es decir, ¿un parque comercial? Para un parque, es decir, para ampliar lo que es el diseño, es decir, de tal manera que todos esos talleres que están dentro del municipio, talleres de carpintería, de aluminio y tal, están concentrados. Bien. Y la labor comercial de esos comercios que no tienen aditivos o tienen comportamientos aditivos o no son las actividades clasificadas que se impone, que tú sabes que tienen que tener cierto control, pues que son inocuas, pues que estén a lo largo de lo que es el desarrollo económico del municipio. Entonces, ese parque empresarial, además con el desarrollo sustentable de la agricultura, porque hay una cuestión que poco... ¿Pero todavía tiene también importancia agrícola? ¿O ya no? Tiene mucho, pero sobre todo para fijar un sistema de vida. Es decir, pongo el ejemplo, tenemos un mercadillo del agricultor que lo primero que tiene que tomar conciencia el ciudadano es que primero no le dé vergüenza de llevar sus productos, aunque tenga un huevo o aunque tenga un huevo de gallina, o que tenga una breva, quiero decir un higo, pero que lo lleve allí, y que empiece a tomar conciencia de que no es rebajarse y no hay nada que rebajar a lo que es una labor de sentimiento, es decir, de cultura. Y pongo el ejemplo, es decir, para mí, de esa relación que puede haber en la educación con respecto al humano, es la agricultura con respecto al territorio. Por tanto, ¿cuál es lo que media? No tener vergüenza ajena y utilizar la cultura. Un teguestero, sea de donde sea, que venga a Tegueste, lo primero que tiene que hacer es un ejercicio cultural de entender que está en un medio rural y que el medio rural no es el solar, es decir, la ecología y el medio ambiente en el solar del vecino, sino que es aquí, es en la cultura. Tiene que enseñar a su hijo, y procuraremos que tengamos el huerto escolar, que lo tenemos y hemos inaugurado uno en el Socorro con la Macaronesia, con Azores y Madeira, pero que tendremos la finca de los Zamoranos, que va a ser una finca de ideología ecológica y medioambiental, pero no porque sea en estos momentos, igual que hablamos de progresismo, soy progresista, pero es que no sabe cuál es el significado, pues igual podemos hablar de que soy ecologista o que en estos momentos me gusta el medio ambiente, pero luego estoy pidiendo que los niños, mis niños, un niño de 3 años o de 4 años, esté jugando en un tartán que es de corcho, es decir, el tartán se debe poner ya para que los chicos en el campo de fútbol, que sí que estamos reivindicándolo y que cuesta 80 millones de pesetas y que lo queremos poner de inmediato, pero para hacer un deporte de élite, de calidad, y que sus piernas no se estropeen. Eso sí, pero lo otro no, lo otro es un sentimiento y una cultura que hay que imponer, y no imponer, como yo decía antes, la sostenibilidad, por la vía de sostenibilidad, de imposición, no, por la vía de la cultura. La cultura. También en Tegueste está usted ahí y su equipo de gobierno animando ese centro temático y ese parque ecológico de la Laurisilva de endemismos, o van a hacerlo en la finca de la orilla. ¿Cómo está eso? Bueno, esa es una alegría que me dio en un momento determinado después de tanto luchar. Yo en los años 70, pues le tengo que hacer la referencia porque uno fija épocas, y en la primera etapa de mi vida, pues una de las empresas primeras donde estuve fue en una empresa de agroquímicos, y bueno, me impactó el año, concretamente año 77, 78, en Alemania, que tenían unos invernaderos que tenían todas las plantas, esas que le echamos de comer a las vacas, y las tenían en un invernadero con una exquisitez
Y bueno, a mí aquello un poco me sobrecogió, porque por ejemplo los almorcecos, pues tú sabes que cuando nosotros éramos pibes, pues era una de las mayores calenturas, o las repasallas que se te pegaban en el pantalón y estabas un cuarto de hora, ¿no? Eran las chivatas de cuando uno era administrador de la finca del vecino, ¿no? Y iba a cogerle las peras, porque al final cuando llegabas a tu casa, pues estabas todo lleno de almorcecos, ¿no? En definitiva te dilataban, ¿no? Y bueno, aquello me impresionó. Entonces, a partir de ese momento, yo he visto a Tegueste de otra manera. Y he concebido y he soñado permanentemente con un Tegueste verde y con un Tegueste con una fuerte, con un fuerte compromiso. Y eso fue lo que me llevó en principio ideológicamente a la política. Pues yo estuve 10 años que creía en la ruptura y que no me interesó mucho la vida política, porque bueno, de la noche a la mañana vi tanto progresista que bueno, que éramos 4 los revolucionarios y después habían tantos que en estos momentos todavía sigo un poco pasmado, ¿no? De los de aluvión, de esos oportunistas de última hora y que además los nombran a dedo. Lo sabrá siempre, lo sabrá siempre. Sí, pero yo creo que siguen proliferando porque no hay conciencia política y tampoco estamos engañando a nuestros hijos. Y un día se me ocurrió con 2 políticos en estos momentos en los cursos de otoño de la Universidad de La Laguna en Tegueste, y con 2 significados políticos que hoy mandan, bueno, lo que tú no te puedes imaginar, y se me ocurrió decirle a todos los que estaban allí, mi mayor consejo en estos momentos es que todos ustedes sean empresarios. Te estoy hablando del año 92, 93. Sean empresarios. Y además, no ejerciten jamás el culto al pesebre. Es decir, ese es la mayor, desde el punto de vista de ideología, aunque ahora la oposición me utiliza lo del pesebre para decir que yo insulto al presidente del Cabildo de Tenerife. El presidente del Cabildo fue compañero mío en esa empresa que yo te digo, donde él jugó un papel importante, Ricardo, que se llamaba la ósmosis inversa. De ahí nació el tema de las depuradoras de agua salada y nacieron algunas otras cosas, el eólico, y por eso es tan entendido y por eso manda tanto a Ricardo, porque es un tipo inteligente. Bueno, diciendo esto, centrando en Tegueste, yo creo que Tegueste en estos momentos, sin vanagloria, puede exportar el modelo. Tegueste es de los municipios de Canarias, y que me perdonen los demás alcaldes, pero yo lo creo firmemente, puede exportar un modelo, pero además puede exportar el modelo para el área metropolitana. Área metropolitana que, por cierto, aunque yo lo tenía previsto para que lo sacase más tarde, pero ya que lo ha sacado usted, vamos a ello. Área metropolitana que fíjese usted que llevamos años danzando en el humo, o con el humo. ¿Por qué? ¿Por qué el área metropolitana no acaba de cuajar cuando evidentemente esa inhibición, esa inactividad, yo qué sé cómo definirlo, pues perjudica realmente a la ciudadanía, ciudadanía no solo de la área metropolitana, sino a la ciudadanía de todas las islas y de todo el archipiélago? Sí, porque no se cree, ¿eh? Claro, es decir, ¿pero por qué? Fíjate no? que han buscado un argumento últimamente. Pero esto es, perdón, es al margen de los partidos, o no, tienen que ver los partidos. No, tienen que ver los partidos, pero yo creo que hay algo más, que es lo que yo estoy planteando como modelo. Es una cuestión de conciencia. Es decir, renovarse o morir. Y el problema en estos momentos es que se sigue con ideas de oportunismo. Yo creo que lo primero que hay que discutir en el área metropolitana, y hay que ponerlo en la sociedad, y hay que ponerlo con valentía y con un proceso y un tiempo, y la universidad tenía mucho que decir y tenía que haberse implicado, es el modelo territorial. ¿Cuál es el modelo territorial de la isla de Tenerife después que murió el modelo del norte con respecto al Puerto de la Cruz? En estos momentos está saturado el modelo del sur, saturado, es decir, indefinido, sin definición, y ahí está la reivindicación social del sur, del anillo insular, es decir, porque no hay un modelo, no hay un patrón.
y se vive en función del voto, de oportunismo permanente. Es decir, y yo me niego a seguir creyendo, me niego rotundamente a seguir creyendo que no se le puede poner inteligencia al sistema democrático y no se le puede poner inteligencia al desarrollo de la isla de Tenerife. Yo creo que en estos momentos, sigo diciendo, con 18 años, la inteligencia al poder y no el oportunismo al poder. Porque yo en estos momentos no estoy haciendo una crítica a Coalición Canaria, es que los de la oposición no dan ninguna alternativa. Gobiernan o están en la oposición a golpe de lo que leen en los medios de comunicación y punto. Es decir, yo no he visto ningún compañero de la oposición en cualquier institución que me diga, toma, léete esto porque es parte de un modelo de alternativa que yo tengo. Mira, es falso. Y el modelo, quien lo tiene que tener claro y quien lo tiene que visualizar es el ciudadano. Claro. No el político de turno. Pero vamos a ver, don Vidal, en el área metropolitana, 4 alcaldes, 3 de los alcaldes de la misma fuerza política de Coalición Canaria, usted, doña Ana Ramas, don Miguel Cerolo, y uno socialista, don Macario Benítez, que probablemente conecta con usted y usted conecta con él, sí, más en este asunto, pues digo probablemente, no lo sé. No, pero sin lugar a dudas. Bien, conecta usted más con don Macario Benítez, alcalde socialista, que con los otros 2 alcaldes de su propio partido. Sí, por una cuestión. ¿Por qué? Por una cuestión. Yo no digo que tengan sensibilidad, que están haciendo aparentemente y desde el punto de vista individual es una gran labor. Y son personas imaginativas, son muy imaginativas. Qué duda cabe que Miguel Cerolo es un hombre que se puede decir en estos momentos que puede ser un diamante por pulir como futuro presidente del gobierno canario. Y digamos que tiene un 80% de la baraja de que lo puede ser. Y es un hombre valiente, que ha tenido un tiempito para reflexionar, pero le han dado un caramelo envenenado. ¿Cuál? Ese de la gran ciudad. Eso es algo que posiblemente lo pueda llevar a no ser lo que puede ser o lo que debería ser en el futuro, que es presidente de nuestra tierra. Es decir, el oportunismo no se puede convertir en estos momentos en un nuevo diseño para Santa Cruz. Es decir, el tranvía. ¿Es positivo o no el tranvía? Primera pregunta. Para mí sí, pero mira, no lo han pedido los ciudadanos. Eso es sostenibilidad. Sustentabilidad es que lo hubiesen pedido los ciudadanos. Pero mira tú, yo te pongo un ejemplo. ¿Tú crees que se puede estar haciendo un tranvía y de las canteras para abajo las guaguas a las 11 de la noche no funcionan? Claro, esto no puede ser. No puede ser. Es decir, primero hay que tener perfectamente claro que el ciudadano está, aunque sea ropita modesta, pero bien vestido. Claro. ¿No? Limpito. Sí, limpito. Aunque solo coma papas y gofios, pero bien comido. ¿No? Bien comido. Bien. Pero todos bien comidos. Y todos bien comidos. Pero además una cosa, empezando de abajo para arriba. Porque esto es lo que en estos momentos en política se debe ejercitar. Porque hablar de progreso o progresista, que a mí cada vez me calienta más, porque mira, un progresista en estos momentos, si pones el ejemplo y dices un coche con un BMW descapotable, viviendo en mi pueblo y además fardando y mirándote por sobre el hombro, pues mira, a mí me dice bastante poco. Es decir, ese progreso es burgués, es impresentable para la sociedad en la que vivimos, porque el área metropolitana en estos momentos tiene un 55% de carencias con respecto a ciudadanos muy o en el límite de la pobreza o con pobreza. Entonces, hay que empezar de abajo para arriba. Y esto yo no estoy diciendo un discurso. No, ni en estos momentos el que quiere creer me cree y el que no, pues allá él. Pero no es mi modelo y no creo en ese modelo.
No creo en un modelo de oportunismo permanente y que ahora le ha tocado, fíjate tú, te pongo un ejemplo en el área metropolitana. Hombre, ¿qué puede estar pensando uno de la Punta Hidalgo que toda la vida ha sido pescador y no se le hace el muelle de abrigo de la Punta Hidalgo? ¿O qué puede estar pensando uno de la comarca del Nordeste donde se empezó el turismo en Canarias, en los años finales de los 50, aquellos alemanes que se perdían de vez en cuando porque ni siquiera no sabían exactamente dónde estaba, y desde la laguna, que eso sucedía hasta el año 80 y pico, de la laguna para ir a Bajamar y la Punta Hidalgo no había sino un cartel que estaba en la... te lo digo porque parece gracioso, pero no había sino un cartel que estaba en la Manzanilla. Es decir, ¿dónde está la salida para Tejina? Que era lo que se decía, porque no se decía la Punta Hidalgo ni Valleguerra. Bueno, y Tegueste no existía. No existía. Es decir, Tegueste empezó a existir a partir del año 93 o 92, 93. Entonces, ese no es el modelo que se puede seguir vendiendo. Pero tampoco se puede seguir vendiendo las infraestructuras hechas de arriba para abajo. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Bien, muy brevemente porque se nos va el tiempo, y hay tantos temas todavía que tendríamos que tocar. Bien, plan general de ordenación y planes especiales. Sí. A partir de en fin, no quiero que haga historia de las normas subsidiarias pasadas, etcétera. ¿Cuál es la situación en este momento? Bueno, del plan general, ¿qué fase está? Y de los planes especiales. Yo estoy muy contento, ¿eh? Es decir, hemos tenido 14 años las normas subsidiarias para poderlas aprobar, pero han llevado una transición que yo creo que ha transitado también con los ciudadanos, ha sido muy bueno. Es decir, no forzar la máquina, no imponer, ha sido muy bueno. Yo en esos 14 años no hice ninguna expropiación, por tanto, digamos, las expropiaciones se están haciendo ahora, pero con un reconocimiento de los ciudadanos, que lo urbano es urbano y por tanto lleva unos procedimientos donde el ayuntamiento no va a incidir. Es decir, el ciudadano tiene derechos pero tiene obligaciones también y las tiene que cumplir. La edificación, digamos, estamos en estos momentos en estudiar un nuevo modelo. Es decir, nosotros fuimos muy expansivos en el territorio, es decir, utilizamos un modelo muy esponjoso y que en estos momentos tenemos que meditar. Es decir, creo que sería bueno darle una altura más a lo que se entiende por casco tradicional, ya que tenemos reservado el conjunto histórico y tenemos el plan especial del conjunto histórico aprobado. Hemos iniciado el plan especial del conjunto arqueológico del Barranco del Agua de Dios. Yo estoy con un nuevo modelo en el suelo rústico que lo llamo modelo de microclima, donde se preserve las vaguadas, tanto los árboles frutales, definiendo, y por eso pusimos la finca Los Zamoranos para que fuera un ejemplo a seguir y el que va a ser el revulsivo de las medianías de Tegueste, es decir, para que las variedades de viña, las variedades de árboles frutales y las variedades de pencones, por decir así, es decir, que hay muchas variedades, se preserven y podamos tener, digamos, esa integración de lo urbano con lo rural y se preserve también pues una parte importante de lo que es la ganadería y sobre todo la ganadería en suelo rústico y tradicional, las gallinas de corral o los cochinos de corral, es decir, con la regulación que fijaba en el mercadillo del agricultor. Es decir... ¿Vacuno también o no? Ya no. Sí, vacuno. Nosotros... Llovino, por ejemplo, también. Sí, en estos momentos tenemos el firme propósito y el mercadillo del agricultor nos está dando, digamos, un gran referente de un compromiso ciudadano. Bien, yo creo que... ¿Está usted también están trabajando en el inventario de caminos rurales, en los regadíos, en los pozos? Digo como... Sí, nosotros, bueno, a los empresarios del agua de Tegueste, ellos saben que desde que entré hay una idea que yo tengo, que es la comunidad regante del municipio de Tegueste, donde ellos son socios de los pozos, tienen acciones, y pasaba necesariamente porque el ayuntamiento comprara acciones de los pozos, y lo hemos hecho. ¿Usted es miembro del Consejo Insular de Aguas, además? Sí, yo estuve en el inicio, es decir, fui miembro fundador del inicio, pero...
yo soy muy reivindicativo. ¿Y molesto? Sí, bueno, unas veces quizás por defecto y otras por exceso. No. Pero sí, yo tengo una parte negativa también como cualquier otro ciudadano. Pero hay una cosa, yo sigo concibiendo lo de interés general y lo público como algo en la que tiene que haber un compromiso. Yo entiendo que los municipios pueden adjudicar el agua en baja, pero deben ser propietarios del agua más tarde o más temprano. Igual que el Cabildo de Tenerife tiene que ser propietario, o la entidad pública que nos representa en la isla, tiene que ser propietario de las medianías o de los montes públicos. Y los que sean privados, que los compre. Oiga, ¿usted entonces no participaría de la política de Santa Cruz de al parecer, barajar la venta del maso? Yo barajaría la venta en baja, pero no de la propiedad patrimonial del agua de Santa Cruz. Eso no me desprendería ni borracho. Es decir, eso lo digo aquí. Lo digo aquí, lo defenderé donde sea. Es decir, el Cabildo de Tenerife ha cometido un error con las balsas, ha cometido un grave error de no haber sido el propietario del agua pública. Y en estos momentos hay empresas privadas, como por ahí, como el tubo de la Risa ese que tenemos del norte hasta para abastecer la laguna Santa Cruz, que es una concesión privada. A mí esas cosas me dan mucho repelús, porque me sorprenden cosas y que las digo públicamente. Vamos a ver, somos capaces de crear un montón de empresitas, ¿no? Ahí vamos creando empresitas, IDECO y no sé qué y no sé cuánto, pero lo que es la esencia patrimonial nos desprendemos de ellas con una facilidad pasmosa. Vamos a ver, yo tengo claro que la vivienda en Canarias puede ser más asequible que lo que es realmente. Fíjense usted, los planeamientos municipales en estos momentos pues se pueden dividir en cuadrículas. Y yo le digo a usted que consolidemos lo que es una eficacia, que era lo que es el territorio, yo creo, y le he trasladado al presidente, y le he trasladado al presidente de mi partido, que hay un compromiso cierto, que son las directrices. Pero hay un compromiso más cierto, que los alcaldes firmen, pongan su firma, su nombre y los apellidos, igual que hicimos con el Fondo Canario de Financiación, firmemos un documento donde no cabe ceder la responsabilidad a ningún otro compañero concejal ni a una gerencia de urbanismo. No, mire, usted es el responsable y lo firma directo del territorio de su municipio y no cabe la exclusión por autoridad de la responsabilidad que usted asume. Aunque usted se la ceda a su compañero. No, es usted el que debe firmar el pacto del territorio. ¿Qué sucede con eso? Pues mire, es tan fácil que es la sustentabilidad que yo digo. Si usted empieza a hacer cuadrículas y usted dice que su planeamiento en este momento, tal como está definida la ley del suelo de Canarias en estos momentos, es fácil de decir que si yo empiezo de dentro hacia afuera, yo no creo expectativas fuera de crecimiento, sino las hago dentro. Creo el registro de solares y doy plazo para que se vayan consolidando los núcleos urbanos. ¿Qué beneficio con eso? A todos los ciudadanos, en gastos de mantenimiento y gastos de... Es decir, y tú me dices, oye Vidal, pero ese no es el modelo de tu pueblo. O sí, que es el que yo propongo también. Ahora, hemos hecho un modelo esponjoso. Muy bien, las urbanizaciones que hay en Tegueste, pues que la paguen sus propietarios, pero que paguen por igual la edificación que la zona verde. No cabe, es decir, usted se está beneficiando de un sobreesfuerzo que han hecho todos los demás de darle parte del suelo para que usted lo disfrute. Y lo disfrute solo, porque además pone usted 3 metros de altura los parterres, para que no los vea y pueda estar como usted le dé la gana. Páguelo usted en aras de el que tiene que ser colectivo y de la colectividad, porque el suelo rústico debe tener también un incentivo económico, no el de la producción que saque, sino un incentivo que es la sustentabilidad, es decir, una caja común para que el ciudadano en el mercadillo, es eso que yo no sé si se me está entendiendo la idea, es decir, puede ser un tanto revolucionaria, pero, sí, pero indudablemente
En estos momentos estamos hablando de la sociedad. Y la sociedad va de abajo arriba por dos razones. Una en número y otra en debilidad. Es decir, y lo que no puede ser es, pues, aparentemente lo que uno ve todos los días por ahí, que voy a poner la luz cara. Oiga, mire, es que el millonario puede poner en su casa y puede hacer un proyecto industrial y él tendrá todas las lavadoras, todas las neveras, las tendrá, en este caso, las puede pagar y por tanto no lo van a acusar en ningún momento del precio de la luz. Bien. Al pobre sí. Sí, don Vidal, como ustedes saben, pues también, no solo en Tegueste, sino en el ámbito estatal, pues ha sido vicepresidente segundo de la Federación Española de Municipios y Provincias, de la FEM. Hoy mismo, en la actualidad, pues es presidente de su comisión, forma parte de la Ejecutiva y es presidente de su Comisión de Economía y Empleo. Fue presidente de la Federación Canaria de Municipios, de la FECAN. Hoy es asesor personal del presidente de la misma federación. Es decir, es un municipalista de los acreditados y de los que, sin llamarse progresistas, si hay algún progreso en el municipalismo, se le debe también a don Vidal. Es uno de los puntales de ese avance. Yo casi se lo planteo como última pregunta, porque el tiempo se nos ha ido. En esa condición de presidente de la Comisión de Economía y Empleo de la FEM, en esa condición de asesor del presidente de la FECAN y de antiguo presidente de la propia federación, ¿cómo ve usted el problema de la economía, del empleo en relación con Europa? Hay un problema, yo creo que todo es circunstancial y digamos que hay un entramado en estos momentos de reflexión en toda la sociedad. Es decir, en la sociedad occidental ha primado más el aspecto de interés económico, es decir, de los flujos que podía dar el capital, que del factor humano. Y en estos momentos hay, digamos, una reflexión humana, porque todos somos humanos, es decir, seamos de derechas, de izquierda o ricos o pobres, la condición humana nos lleva a estar en el mismo escenario. Y yo creo que ha habido un error de bulto, que es que la conciencia de lo que era y es la Constitución Europea debe ser una conciencia humana, primero humana y luego de negocio o de actividad. Entonces, la conciencia humana no ha cuajado en Europa y no ha cuajado en Europa, digamos, una conciencia cultural, una conciencia de tradición, una conciencia de integrar y de solidaridad. Entonces, a medida de que han sacado del bolsillo los billetes y lo han puesto sobre la mesa y han pretendido a ver quién es quién, pues en ese momento ya se da uno cuenta que, bueno, que hay un fuerte componente de intereses, de privilegios y de, digamos, de hegemonía de una contra otra. De tal manera que a España va a tener un doble perjuicio. Nosotros, indudablemente, como vamos a la cola, más todavía. Pero va a tener un doble perjuicio en la economía y en la sociedad. Que están desmantelándose empresas y se están preparando para correr para el este. Es decir... Mano de obra barata, etcétera. Claro, es que ahí es donde está la cuestión. Y bueno, el hacer la redistribución de beneficios y cargas es lo mismo que estábamos hablando del área metropolitana, y lo puedo poner en el ejemplo de mi pueblo porque quiero aprovechar también. Es decir, yo quiero hacer una piscina en mi pueblo y es lo que me está pidiendo la gente de mi pueblo. Y yo creo que tengo legitimidad para tener la piscina en mi pueblo. Y no por el número de habitantes, sino porque Tegueste es un pueblo que no da al mar y por tanto tienen que crear conciencia marinera en la mente de los niños. Yo tengo que hacer un esfuerzo todos los años para que los niños... Ahora Tegueste está llena de carteles, ¿no? De cartelitos de promoción de las actividades de verano y entre ellas pues la de la natación. Y ayer había una niña que aparece y le digo, ¿tú vas a nadar? Y pues la reacción de la madre es que yo no voy a pagar lo que vale la actividad del verano, pues son 100 euros y yo no tengo dinero para pagar eso. Y entonces
Pues me dirijo a la niña y le digo, ¿y tú? Olvidándote y no mirando para tu madre, ¿tú quieres ir a nadar o no quieres ir a nadar? Sí, sí, claro que quiero ir a nadar y quiero aprender y quiero estar con mis amigas del colegio. Ese es un sobreesfuerzo que tienen que hacer y es un esfuerzo de insolidaridad que es la que pasa en Europa, no es otra cosa. Es decir, es el mismo, y esto no es una cuestión de talante, no, es una cuestión de talento, porque es lo que yo le planteo a los empresarios de mi pueblo. Ellos no solo tienen que velar porque hacer construcciones para venderlas a los de fuera o que tengan 110.000 pesetas metro cuadrado. Ellos tienen que hacer construcciones de calidad, pero también tienen que hacer construcciones de calidad porque las exigen los de mi pueblo, las exigen los ciudadanos de mi pueblo. Y mire usted, es mucho mejor que usted vea y salude a un vecino cuando se sonríe, con la sonrisa hasta aquí, y que además trabaja con usted, no tiene que ir a otro sitio, sino que usted es constructor y él ha trabajado con ustedes. Si antes la hacía por autoconstrucción, ahora trabaja con usted para hacer su casa. Por tanto, usted va a tener una doble función. La función empresarial de crear actividad económica y generar riqueza, como PIB interior, pero además usted también tiene que hacer un esfuerzo social de economía social paralela en la que usted se tiene que comprometer conmigo a provocar, crear suelo, es decir, el suelo industrial lo va a tener que pagar usted, no yo, ni mi municipio, no, lo va a pagar usted y por tanto, póngase en la lista y mire, le va a tocar a usted 20 millones. Usted es privilegiado por ser empresario, pero mire, usted tiene la reserva de inversiones que la puedo poner aquí. Y además de eso, usted me va a tener que decir cuántos empleados de ese nuevo polígono usted va a adquirir o usted va a ser responsable de esos nuevos empleados. Es decir, eso es lo que le ha pasado al área metropolitana. Y el problema del área metropolitana en estos momentos no es que hagamos una nueva Plaza España o hagamos un nuevo... No. Es decir, es que teníamos que haber hecho el análisis hace 10 años de la desviación económica y la desviación de dirección que había entre sur, es decir, área metropolitana sur. ¿Qué pasa? Que el área metropolitana en estos momentos va a tener que recuperar una cuestión, que es que nos podemos hacer la reserva de los parados de la isla, o puede ser, digamos, el asilo de ancianos de Europa y de... Dicho mal, porque no, pero quiero que se vea y se analice en su conjunto el planteamiento. Es decir, nosotros tenemos un proyecto en el área metropolitana agotado y lo que no puede ser es una copia del anterior. Ni puede ser en estos momentos, ni debe ser, ni debemos quemar en estos momentos a una persona tan inteligente como Miguel Cerolo exclusivamente en una cuestión de oportunismo, ni a Ricardo Melchor. Es decir, eso sería un suicidio, además de político, de imaginación. Y por tanto, yo creo que tenemos, igual que el anillo insular o igual que Granadilla. Por tanto, yo en estos momentos de verdad creo que lo que le está pasando a Europa es un poco lo que nos está pasando a nosotros aquí, es la imaginación al poder. Muy bien, pues muchísimas gracias a don Vidal Suárez de Rodríguez. Esta entrevista se la hemos hecho en conmemoración de su mayoría de edad en la alcaldía, 18 años, mayoría de edad. Ha sido un placer, se nos han quedado como siempre con él muchísimas cuestiones en el tintero. Tendremos que volver pues a rogarle que no nos olvide, que Terrestre no nos olvide, que el Canal 8 pues está siempre a disposición del señor alcalde, a disposición de ese municipio, y que aquí estamos. Don Vidal, ¿usted desea añadir algo? Bueno, pues mañana por la mañana, cuando salga el programa, mi gente me obligará y me exigirá que hable de mi pueblo permanentemente. Pero yo creo que mi pueblo sabe que yo le dedico 15 horas diarias, y mi pueblo sabe otra cosa, que no tengo un segundo empleo, ¿no? Y que mis ideas y mi conciencia está centrada exclusivamente en el municipalismo. Y todo lo que progresa el municipalismo progresa mi pueblo, es decir, entra dentro de mi salario. Y en ese camino estoy.
y no voy a estar en otro, es decir, eso lo tengo claro. Mientras esté en el municipalismo, no estaré en otro lugar. Es un gran lugar y en ese lugar también estamos nosotros desde hace muchos años. Muchísimas gracias a don Vidal Suárez y muchísimas gracias a todos ustedes, deseándoles, como siempre, hasta un próximo programa, deseándoles que sean felices en la medida de lo posible.